It gives me immense pleasure to introduce our speaker for this session 1, as it is labeled. Me da mucho placer poder presentarles al siguiente orador. Every one of us here knows him, Todos los que estamos aquí lo conocemos, as well as a statesman además de ser un gran in the orador world of the church. In the world of the church. en el mundo de la iglesia. And we are honored to have him as our permanent coordinator. Somos honrados en poder tenerlo como nuestro coordinador permanente. A man who has the heart of our Lord, Un hombre que tiene el corazón de nuestro Señor, but also, as Paul would say, pero también como Pablo diría, he has the mind of Christ. tiene la mente de Cristo. And he shares that with us in so many ways. Y Él comparte eso con nosotros de tantas And formas. he is going to share this morning from his heart, as well as also the history. Él va a compartir esta mañana de su corazón, así como la historia. And I know that all of you will be blessed and refreshed. Y sé que todos serán bendecidos y refrescados. So please welcome with me Así que por favor, reciban conmigo Apostle Giovanni Traitino, the permanent coordinator el of AFI, apóstol as he Giovanni comes. Traitino, el coordinador permanente de AFI. Okay, so happy we are here after 25 years, Estoy tan contento de seguir aquí después de still 25 años together, loving one juntos, another, amándonos los unos a los otros, worshiping God, poder adorar a Dios looking forward to the future y poder ver hacia el of what futuro God has in His heart for us. de lo que Dios tiene para nosotros. I was thinking about the 25 years of walk He together. estado pensando en estos 25 años lo que hemos caminado juntos. I was kind of asking God, what is the future for us? Y yo he estado preguntando a Dios cuál es el futuro If para there is any nosotros. future. Si es que hay, por supuesto, Maybe futuro. we have already done what God wanted us to do. Quizás ya hemos hecho lo que Dios quiere que hayamos hecho. So we should eventually have the courage to stop here our work. Si fuese así, tendríamos que tener la valentía para terminar el caminar. And I began to think about the church, Y eso me hizo pensar de la iglesia, the mystery of Christ and the body of Christ, de Cristo y el cuerpo de Cristo, the purpose of God, el propósito de the Dios, fullness of His design la for the plenitud church, de su diseño and para for la the iglesia world. y para el mundo. and just decided, to stimulate my imagination Y mostrar mi apreciación and put down some notes y poder escribir algunos apuntes, that have at least a value for me, por lo menos para mí, hoping that they will have a value also for you. esperando que lo que yo aprecié pueda también tener valor para But ustedes. thank you for coming Pero to this. gracias nuevamente por consultation. venir a esta And consulta. the first thing, the most important Y thing la cosa más in our importante coming together cuando nos is to meet juntamos is to meet each other, es poder to know encontrarnos, each other, poder conocernos and establish a relationship. y poder establecer relaciones. Difficult to establish the same kind of relationship with everybody, Es difícil establecer relaciones con todos, but God will guide you pero Dios te guiará to those with whom He wants con you, aquellos con quien to Dios quiere que establish te puedas unir a long-standing relationship, y que puedas tener relaciones de largo plazo a deeper and deeper relationship. y relaciones más y más profundas siempre. So, on the basis of this kind of, of feelings and thoughts, Entonces, en la base de estas ideas, I came to this kind of notes. yo llegué a estas conclusiones. First of all, I want to say it is clear what is the foundation and the spirit of the Apostolic Fellowship International. Primero quiero que sepan de que es claro cuáles son los fundamentos de lo que estamos haciendo de Which los is- apóstoles. Which is expressed in the mission statement. Y eso es expresado lo que hacemos en AFI en know, nuestra misión.
to develop peer-level fellowship, para poder desarrollar to más enrich and niveles inspire each other, de comunión, de poder inspirarnos los to unos a los support and otros protect one another, y poder estar juntos los unos con los to otros, hear God together poder escuchar a Dios and juntos for one another, y estar ahí los unos a los otros, to encourage cooperation, poder animar y cooperar los unos con los to otros accelerate unity. y de poder acelerar la unidad. Difficult to accelerate unity without the revelation of the mystery of Christ and the body of Christ. Porque es difícil hacer esto sin conocer el cuerpo de Cristo, To provoke the church to accomplish its whole mission. para in the poder world. promocionar la iglesia a que cumpla con su misión. This is the spirit, the how. Esto habla del cómo. We have the what, but then we have the how. Sabemos el qué, el cómo. And the how is as important as the what. El cómo es igual de importante. Okay, so I was brought to this passage of the Bible. Entonces se me llevó a este pasaje de la Biblia Habakkuk 2. en Habacuc 2. I will take my stand and my watchpost Yo estaré en mi puesto de guardia and station myself on the tower y sobre la torre afirmaré el pie. and look out to see what he will say to me Escucharé atentamente lo que el Señor me diga and what I will answer concerning my complaint. y lo que he de responder tocante a la reprensión And the Lord answered me, que he hecho. El Señor me respondió write the vision, y dijo, escribe la visión, make it plain on tablets, grábala en tablas, so he may run who reads it. para que sea escrita, For still the vision awaits its appointed time. porque esa visión para tiempo determinado It hastens to the end, se apresura a su fin it will not lie. y no mentirá. If it seems slow, wait for it. Aunque tarde, espéralo, It will surely come. porque ciertamente vendrá. It will not delay. Aún así no viene, That is our hope. tampoco That is será our hallado faith. y no tardará mucho. Esta es We will nuestra continue esperanza to walk until the end. y esa es nuestra fe de esperar. So, dear brothers and sisters, Así que, queridos hermanos, we are gathered hermanas, here today with a deep sense of gratitude to the Lord, estamos aquí hoy con un sentimiento de profunda gratitud al Señor to remember and in some way also celebrate an para important recordar anniversary. y de alguna manera también celebrar A journey we have taken together with many movements of great significance, este aniversario importante de un camino recorrido junto a hombres y marked, movimientos de entidad, marked by deep fraternal friendship and relationships, marcado por amistades y profundas relaciones fraternales. some of them long-standing. Algunos han sido muy duraderos. I'm of course speaking of the 25th anniversary of the Apostolic Fellowship Hablo, International, por supuesto, del 25 aniversario de la Comunión Apostólica Internacional, a truly significant milestone for an initiative that was small, Esta es una etapa verdaderamente significante para una pequeña in iniciativa some ways even fragile, y en algunos aspectos uno muy frágil, but has endured over time, pero que ha resistido la prueba del tiempo, relying almost exclusively apoyándonos casi exclusivamente on a sense of divine calling, en el sentido de una llamada desde arriba, de un on llamado divino, on God's purpose for its mission, del diseño de Dios para sus propósitos and on a spiritual covenant. y de un pacto espiritual. I chose the inspiration of this scripture passage Elegí esta escritura en la Biblia because it moved me to climb an ideal watchtower, porque me inspiró a subir a una torre to consider 25 years after the beginning, para considerar después de 25 años después del inicio
On the one hand, the path behind us, Por una parte, el camino que ya hemos recorrido, que está atrás de nosotros. and on the other, the path that, trusting in the Lord, we are called to walk. Y por los caminos que, confiando en el Señor, somos llamados aún a recorrer. This is at least the hope I carry in my heart. Esa es al menos la esperanza que yo tengo en mi corazón. This is the warmth I still feel in my chest. Ese es el calor que aún siento en mi pecho. A call. Una llamada, un llamado. This means that the intuition of at the origin of this apostolic koinonia Esto implica que la institución que está en el origen de esta coinonía espiritual apostólica has not yet run out of moment. aún no ha sido agotado sus fuerzas. It means we still have a responsibility to sow seeds in other fields. Significa que aún tenemos esta responsabilidad de fertilizar aún los campos. Communion and reflection. La comunión y la reflexión. Born of a humble beginnings, Desde orígenes humildes, but with a clear foundation and purpose, pero con una base y propósito claro. over time it has increasingly taken shape as a space, Con el tiempo se ha definido cada vez más como una especie, if you will, a laboratory, si se quiere, como un laboratorio. in any case, a place of communion and reflection, En todo caso, un lugar de comunión y de reflexión. not simply a network of relationships No es simplemente una red de relaciones or a sequence of meetings, o una serie de encuentros, but an initiative pero una iniciativa that, overcoming isolation que, superando la soledad and personal distance, y las distancias personales, generated authentic relationships genera relaciones auténticas and help make them ever more stable and real. y contribuye a hacerlas cada vez más estables y reales. A place Un lugar then and a spiritual home y un hogar espiritual where we could relate as equals, donde podemos relacionarlos como iguales, pause, detenerse, take a break, hacer una pausa, even if only once a year, aun si fuese una sola vez al año, a selah, hacer un selah, to be silent in heart, para poder tener silencio en el corazón, to open up, de poder abrirnos, to listen, para poder escucharnos, to be inspired, para poder ser inspirados, motivated, motivados, advised, ser aconsejados, to somehow grow together, de alguna manera crecer juntos, even if coming from different continents and backgrounds, aun si viene de diferentes continentes o moving forward trasfondos, together. podemos avanzar juntos. As Pastor Mraida recently observed, Como el pastor Miraida ha dicho recientemente, in a world that drives toward constant activity, en un mundo que promueve el activismo, the main goal of AFI el propósito principal de AFI is communion, es la comunión. simply because God is communion. Simplemente porque Dios es comunión. He himself is a koinonia, Él es coinonía. and everything that he desires Y todo for lo this que Él world and for the desea church de este mundo y de la is iglesia first of all koinonia, es en primer lugar coinonía. communion, Comunión, relationships, relaciones, love. amor. That is our God. Ese es nuestro Dios. That should be the church. Ese debería ser la iglesia. We have decided Hemos decidido to give value to meeting de poder dar and to valor relationships. a las relaciones y al But encontrarse. alongside communion, Pero de esta comunión, Pastor Mraida added, el pastor Miraida también there añadió is also reflection, que también se debe haber un tiempo para reflexión, which when you think about it, que cuando lo miramos is a way to broaden and deepen relationships. es una manera de ampliar y profundizar las And relaciones with them, koinonia, communion. y con ellas la coinonía, la comunión. Thus, a place Este es un lugar and a time, y un tiempo or rather times, o tiempos to think and receive insights, para pensar y recibir
estímulos confirm or clarify issues, para poder confirmar y centrar cuestiones, correct de poder corregir or even nuance points of view, o matizar ciertos puntos de vista, receive fresh vision, de poder recibir una nueva visión, continue on the Lord's path, de poder continuar With en los greater caminos light del and warmth. Señor con calor and be better prepared for the daily work of transformation. y poder estar mejor dispuestos a trabajar en la Another transformación. key issue for personal life and communal life. Esto obviamente en nuestras vidas Transformation. personales y también la vida en comunidad. The good that we may receive, El bien que finalmente podemos recibir de each esto, of us is then called to discernment, esto que está en cada uno de nosotros, de to discernirlo, apply within the context of our own culture and reality. podemos luego aplicarlo a nuestro contexto y nuestra propia cultura y realidad. To live it out Poder vivirlo, and to translate it into action poder traducir esto en acción into our own community para nuestras propias comunidades and in the exercise of our own responsibility. y en el ejercicio de nuestra propia responsabilidad. Reconcile diversities. La diversidad reconciliada. Thanks to these relationships, Gracias justamente a estas it relaciones, must be said that over the years, hay que decir que a través de los años we have had the extraordinary opportunity hemos tenido la oportunidad extraordinaria to come into contact de poder entrar en with contacto different traditions and cultures, con diferentes tradiciones y culturas, very distant from one another, muy lejanos del uno del otro, and yet profoundly united. sin embargo profundamente unidos. For this reason, Y es por esta razón relying in a solid common foundation, podemos contar en un fundamento sólido común the category of the essential, de esta categoría tan esencial. we were able to face the challenge of differing approaches and spiritualities, Hemos podido de esta manera afrontar el desafío de estos caminos espirituales, of church styles de estilos and diferentes personal styles, y también de estilos and personales experiences y de diferentes that at experiencias times perhaps secretly challenged us. diferentes que a veces quizás hasta secretamente nos han interpelado, But ultimately always enriched us deeply. pero al final siempre nos han enriquecido profundamente. Our perspective broadened to recomprehend our vision, Nuestra mirada siempre ha sido de ampliar y recomprehend our vision reentender of the nuestra body of visión Christ del cuerpo de Cristo as a multicolored como una realidad multicolor and increasingly universal reality. y cada vez más universal. We became more aware of the beauty and variety of the body of Christ, Nuestra conciencia de la belleza y variedad del cuerpo de Cristo and our hope grew. siempre había crecido y nuestra esperanza ha crecido. A multi-generational ministry. Y un ministerio multigeneracional. We might be content with the journey thus far. Uno podría estar contento con el camino tomado. The overall picture may be encouraging, Quizás el balance podría ser alentador, but perhaps also in the light of the ongoing of some brothers pero quizás también por la partida al cielo de algunos de los hermanos who were an important part of this community of affection. que han sido parte importante de esta comunidad de afectos, de I'm afección. thinking especially of Pastor Pierre Truchel from France, Pienso en particular de los pastores ya partidos de Pierre Truchel de Francia, Pastor Ernest Comanapalli from India, también Ernest Comanapalli de la India, Pastor Orville Swindle from Argentina, de Orvin Swindle de Argentina, of the beauty of their witness de la belleza de su and testimonio the richness of their ministry's contribution. y la riqueza del aporte de sus ministerios. And to be honest, I must also add our own not so young age anymore, Y a lo que sinceramente debo añadir también a nuestro, al menos aquí para algunos de ellos ya no muy jóvenes, at least for some of us. al menos para algunos, I began to wonder, me
inicié a preguntarme I asked myself whether the mission of this initiative had perhaps run its course, y me pregunté si la misión de esta iniciativa se había agotado, whether the calling of this community si se había agotado el llamado de esta comunidad, was perhaps limited only to our generation, si es que ha sido limitado por casualidad solo a nuestra or, generación, or if instead it extended to a multi-generational ministry. o si más bien se extendía a un ministerio multigeneracional. But looking towards the horizon of God's eternal purpose for the church, Pero al and mirar for al humanity, horizonte del propósito eterno de Dios para la iglesia y para la humanidad, once again I realized una vez más me di cuenta I couldn't help but see y no pude evitar that considerar there is still much work to be done. que aún hay mucho por hacer. The unity of the body of Christ. La unidad del cuerpo de Cristo. Just thinking, for example, of the outcome of the process leading to the full and visible unity of the body of Christ in history. Pensando solo en el ejemplo, en el resultado del proceso que conduce a la unidad plena y visible del cuerpo de Cristo en la historia, From heal the whole body, de Él todo el cuerpo, joined and held together by every supporting ligament, bien concertado y unido entre sí todos los coyunturas, grows and builds itself up in love que se ayudan mutuamente, as each part does its work. va creciendo según la actividad propia de cada miembro I think of Ephesians 4. para edificarse. There it is. Just reflecting on that outcome, Solo haciendo una reflexión de eso, I find myself considering the role and strategic importance of callings of that quality y pensando en el resultado, me pregunto cuál es el papel o el rol for de a esa journey, estrategia for a journey that leads, first of all, from the unity of the Spirit through the bond of peace, y por las vocaciones de esta caridad, por el camino que conduce a la unidad del Espíritu To con vínculos de la paz to second, the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, y a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, to mature manhood, a un varón perfecto, to the measure of the stature of the fullness of Christ, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, so that 3, para que 3 we may grow up in every way into Him who is the head, into Christ. crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. From Him, the whole body builds itself up in love. De Él todo el cuerpo, bien coordinado All of this clearly, y unido, crece para edificarse en amor. alongside the work of the Spirit, Todo esto es claro, además de la acción del Espíritu, makes the contribution of the ministries que hace fundamental la aportación de los ministerios, essential, especially the apostolic ministry. especialmente el apostólico. In short, there is still a journey to take. En resumen, hay un camino a seguir. The Nicene Creed. El credo de Nicea This year marks the 70th centenary of the Council of Nicaea, este año se celebra el 17 centenario del concilio de with the Nicea, definitive formulation of the fundamental Nicene Creed, con la elaboración definitiva de este fundamental, which masterfully summarizes what it is most essential for the doctrine, de este credo de Nicea, que sintetiza de The manera doctrine- lo esencial para la doctrina de la fe and for Christian spirituality, y por la espiritualidad both for cristiana, doctrine and spirituality. de doctrina de la fe y de la espiritualidad. An extraordinary thing, I will call it a miracle, Algo extraordinario que yo hablaría de un milagro is that all the historic churches, es que todas las iglesias históricas, both of Western Christianity, tanto del cristianismo the Church occidental, of Rome and the churches born of the Reformation, la iglesia de Roma, las iglesias de la Reforma and of Eastern Christianity, y del cristianismo oriental, Eastern and Orthodox churches, de las iglesias orientales y ortodoxas, up to the most recent streams of the revival churches, hasta los últimos orígenes de las iglesias del the new avivamiento, churches, and the Pentecostal churches. de las nuevas iglesias y de las iglesias pentecostales. In the mainstream doctrine, Y en toda la doctrina de esta línea principal, consider the creed, the Nicene Creed, fully orthodox, la consideran plenamente ortodoxa,
and confess, because it is a confession, y la confesión en sus declaraciones de in their confesión core statements of faith. y de las declaraciones fundamentales de la fe. The apostolic ministry. El credo, el ministerio apostólico. For the perspective I am considering, Desde la perspectiva que estoy considerando, which concerns in particular the apostolic ministry, que concierne particularmente al ministerio apostólico, the presence of the apostolate is significant es significativa la presencia del apostolado. significant in identifying the constitutive marks of the church. En poder identificar estas características constitutivas de la iglesia. Where in light of Paul's statement that God has placed in the church first of all apostles, Eso es lo que confiesa el credo en Nicea cuando dice, yo creo la iglesia, Dios creó la iglesia, una the santa católica strategic apostólica. importance of the apostolic ministry Y de esto de los ministerios apostólicos, for the building up of the church becomes evident. Okay? sí, The Church of Jesus Christ is called to be and to manifest itself one, holy, Catholic, and apostolic. la iglesia de Jesucristo está llamada a ser una santa católica y apostólica. The apostolic ministry, therefore, Los ministerios apostólicos, in covenantal relationships with other apostles, conjuntamente con otros apóstoles, collegial, and in teamwork with the other ministries, according to Ephesians 4, is called to accompany the work of the Spirit in the lives of believers and the church. está llamado a ser evidente en las vidas de los creyentes y de la iglesia. To promote, De promocionar, nurture, de poder and nutrir bring to maturity y de traer a madurez that unity, esa unidad, that holiness, esa santidad and that universality, Catholicity, y esa universalidad, which esa reveals catolicidad which reveals it as the daughter and the image of the Trinity. que la revela como hija e imagen de la Trinidad, Until the return of Christ. hasta el regreso de Cristo. This reflection seems to me to sum up well Esta reflexión me parece que resume bien the task before us, la tarea que enfrentamos, a task partially accomplished, uno que debe realizarse, largely still to be fulfilled. en parte y otra aún por realizar. Therefore, it is a calling and vocation that is multicultural, Por ende, se trata de una vocación multicultural, multi-ethnic, multiétnica and multi-generational. y multigeneracional. Because the church is apostolic by virtue of the apostolate, the apostolicity Porque la of iglesia Jesus, es apostólica del apostolado y de la apostolicidad de Jesús, in whom we are immersed and by whom we are indwelt. en quien estamos inmersos y por quien somos habitados. Jesus said, I will build my church. Jesús dijo, edificaré mi Paul iglesia, says, no one can lay any foundation other than the one already laid, donde dice que nadie puede poner otro which is fundamento, Christ. Jesucristo. It is an apostolate that precedes us, Un apostolado que nos precede, inhabits us, nos habita and nourishes us. y nos nutre. It's his apostolate, Christ's apostolate. Esos son los apóstoles de He is Cristo. the source. Él es la fuente. The church is apostolic La iglesia es apostólica. through the apostolate and the apostolicity of Del Jesus, apostolado y apostolicidad de Jesús. expressed both in persons, Expresado en las personas, so in the image of the Trinity plural, la imagen de la and plural Trinidad in the foundational model of the 12 apostles. y del modelo fundamento de los 12.
It is apostolic in the sense Es that apostólica en el mismo it sentido, needs a permanent apostolic ministry en la necesidad de un ministerio apostólico permanente, to equip the saints for the work of ministry, a fin de perfeccionar a los santos for para la building obra up del the body of ministerio Christ. y para la edificación del Ephesians cuerpo de 4:12. Cristo, until full redemption of those who are God's possession hasta la redención de la posesión to adquirida the praise of his glory. para la alabanza de su gloria. Ephesians 1:14. Efesios Until the 1:14 nos habla completion de esto hasta que se complete of the building that is to become a dwelling place for God la through the Spirit. edificación para morada de Dios en el Espíritu. Ephesians 2:22. Efesios Therefore, 2:22, until the return of Christ. hasta el regreso de Cristo. A Christocentric and Trinitarian apostolate. Un apostolado cristocéntrico y trinitario. A rich Christ-centered or Christocentric and Trinitarian understanding of the apostolate Una comprensión densa cristocéntrica y trinitaria del apostolado would call us to embrace that perspective nos llamaría a asumir esa perspectiva. and each of the characteristics Y cada una de estas it características succinctly expresses and enumerates. que está enunciado y enumerados de forma sintética. Thus, it is an apostolate deeply rooted in Christ, Y eso es un apostolado profundamente arraigado en Cristo, in His person, en su persona, in His spirit, en su espíritu and in His character, y en su carácter. and with an attitude and mindset concerned with the unity, Con una actitud y mentalidad, con un corazón para la unidad, holiness, la santidad and universality y la universalidad of the church. de la iglesia. These are not optional attributes. Estas no son atributos opcionales. They are co-essential to the person of Christ. Estas son atributos coesenciales a la persona de Cristo. Therefore, Por lo tanto, they belong to the very nature and life pertenecen a la naturaleza de la vida of a church that is both the bride of Christ de la iglesia que es la esposa de Cristo and the daughter of the y al Trinity. mismo tiempo hija de la Trinidad. The task of apostolic ministries, La tarea de los ministerios working apostólicos in communion with one another and in que team trabajan en relación, en comunión entre sí with other ministries, y con otros ministerios, is to experience, es por tanto experimentar, promote, promover and labor for the advancement of these processes y trabajar para el avance de estos procesos toward an ever deepening unity, hacia una cada vez mayor ever deepening holiness unidad, and Catholicity, santidad y catolicidad church. de la iglesia, the deposit of faith. el depósito de la fe. Given the point that the church has reached historically, En el punto que ha llegado históricamente la its iglesia, expansion, con expansión, at least numerically and geographically, al menos una expansión numérica y but geográfica, also the parallel secularization and fragmentation, que hemos vivido de forma paralela a la secularización, we are here and now in need of fundamental acts of courage. en fragmentación que estamos viviendo, parece que ahora son actos fundamentales de valentía. The first of these involves clearly defining, El primero de ellos se refiere using the category of the essential, al desarrollo con la categoría de lo the esencial, deposit of faith del depósito de la fe, universally regarded as foundational. considerado universalmente como Foundational to fundamental the life and journey of the church and para of the la vida Christian. y el camino de la iglesia y del cristiano. There is identifying what is most necessary, Aquí se puede identificar lo que es Indispensable. necesario, indispensable and non-negotiable y in the no Christian faith. negociable para la fe cristiana. From here, Desde from ahí, there, desde aquí o we desde can ahí build bridges podemos empezar a construir puentes and expand the space for fellowship y, with all true Christians. y ampliar espacios que nos permiten extender a la comunión de estos verdaderos cristianos. Those, for example, Aquellos, por ejemplo, que Cardinal Martini called Christians of the SAP. el cardenal Martini llamaba cristianos de los limpa.
That is, those who draw life Es decir, ellos que cogen directly from the root, de la which is vida Christ, directamente de la raíz, and from their abiding relationship with the Trinity. que es Cristo, de la morada en la relación con la Trinidad. Seeking dialogue. Buscando diálogo. Along this path, of course, Por supuesto, en este camino there are challenges to be overcome, hay desafíos que tenemos que superar, but we must have faith pero es necesario tener fe and be proactive y ser proactivos, while remaining coherent with our identity. siendo coherentes todavía con nuestra propia identidad. We must be open to seeking dialogue. Tenemos que estar abiertos a buscar diálogo. Some evangelistic movements have already taken this route Algunos movimientos de evangelización que ya han with tenido with evident resultados fruit. evidentes. One example is the movement promoted by Billy Graham Un last ejemplo century. es el movimiento impulsado por Billy Graham hace un siglo. Another is found in certain interdenominational movements. Otros movimientos interconfesionales. One in particular in our world being the Lausanne movement. Uno, por ejemplo, es el movimiento de Lausana. In terms of the relationship with Catholicism, Por el lado de la relación con el catolicismo, a historic interlocutor of the Reformation churches, un interlocutor histórico de la Iglesia de la Reforma, they exist kind of prophetically one before the other, in nosotros front of the other, somos particularmente sensibles. to which some of us are particularly sensitive, Algunos somos particularmente sensibles, if only for reason of historical, quizás solo por razones de orden histórico, geographical, de ubicación and geográfica, cultural context, cultural, thinking especially of the Neo-Latin countries, y the Latinos. This especialmente dialogue could be further encouraged estos son diálogos que podrían ser favorecidos by recent signs or statements por señales o declaraciones clearly pointing in that direction. que empujan claramente en esa dirección. I think, for instance, of what Raniero Cantalamessa recently wrote Pienso, por ejemplo, en lo que escribió recientemente concerning Raniero the nature of the Cantalamessa, church. la medida de la pertenencia de la Iglesia The measure of belonging to the church is fundamentally está dada fundamentalmente given by the Holy Spirit that one has or does not have, por el Espíritu Santo, que se tiene o no se tiene, but not purely by juridical or institutional ties. y no por vínculos puramente jurídicos e institucionales. This is the reason for our ecumenical communion Aquí radica la razón de nuestra comunión ecuménica with all true believers in Christ, con todos los verdaderos creyentes en Cristo, included even those outside our church, that is the Catholic incluso Church. fuera de nuestra iglesia, la Iglesia Católica. There is therefore a communion among all Christians that is not only in votis, in the desires, Hay pues una comunión entre todos los cristianos que no es solo in votis, es decir, en deseo that is in wishes or in the future, y en el futuro, but is already present and effective. sino que ya está presente y es efectiva. It is true that the institutional church and the invisible church must not be separated. Es cierto que la iglesia institucional y la iglesia invisible no deben separarse, But since, in fact, due to historical circumstances, pero como de hecho debido a las circunstancias históricas, or better, to human sin, o más bien dicho debido al such a pecado de los hombres, separation, se ha such a producido separation occurred, separación que no podemos we ignorar. cannot ignore it. And what Benedict XVI affirmed during his trip in Como afirmó 2011 Benedicto to XVI, Erfurt, por ejemplo, durante el viaje de Erfurt, commemorating Luther and the Reformation, para recordar a Lutero y a la Reforma. faith must be lived from the depths of oneself. La fe debe vivirse desde dentro de nosotros In a mismos. secularized world, En un mundo secularizado, it is the strongest ecumenical force that es la fuerza reunites us. ecuménica más fuerte que nos une. And always in Erfurt, recalling Luther, he said, it was the error of the confessional age
Y también en Erfurt, recordando Lutero, fue el error de la era confesional, to see mostly only what separates, habiendo visto mayormente solo lo que nos and separa not to perceive existentially y no habiendo percibido existencialmente what we have in common. lo que tenemos en común. In the great directives of Holy Scripture Y en las grandes directrices de las Sagradas and in the Escrituras professions of faith of ancient y Christianity. en las profesiones de fe del cristianismo antiguo. This is the great ecumenical progress of recent decades Este es el gran progreso ecuménico de las últimas décadas, that we have become aware of this communion. que hemos estado con conciencia de esta comunión. And in praying and singing together, Y al orar y cantar juntos in common commitment to the Christian ethos en in el the world, compromiso común con el ethos cristiano ante el mundo, in common witness to the God of Jesus Christ in this world, como testimonio común del Dios de Jesucristo en el mundo, we recognize this communion as our imperishable reconocemos esta foundation. comunión como nuestro fundamento imperecedero. The paradox of secularization. La paradoja de la secularización. Other approaches and openings might paradoxically be encouraged Mayores acercamientos y aperturas podrían verse paradójicamente favorecidas por la crisis, by the crisis produced by the overwhelming secularization of our societies. por la crisis producida por la abrumadora secularización de nuestras sociedades. I see here a grace Pienso en la gracia and opportunity y en la oportunidad in the form of a crisis de una forma de una crisis, which reversing its effects revirtiendo sus efectos. as it has happened in the past Ya also sucedió en el pasado también, with similar situations, con situaciones similares. could turn into a shared awareness Podría transformarse en una conciencia across all streams of Christianity que atraviesa todo tipo de cristianismo, of the need to recover a simple and radical Christianity. de la necesidad de recuperar un cristianismo sencillo y radical. A return to the essentials El retorno a lo esencial of an authentic personal relationship with the Lord, de una auténtica relación personal con el Señor, i.e. conversion, una conversión, and to encourage reform processes, para sensibilizar el proceso de una reforma, sempre reformanda, siempre reformanda, that foster a renewal of life que favorecen una recuperación and evangelical spirituality, de la vida y de la espiritualidad evangélica, increasingly aligned with that original life witnessed in the New Testament. cada vez más alineados con los testimonios del Nuevo Testamento. In this direction, En este sentido, en esta dirección, I found years ago what I still consider a genuine insight, he visto años atrás algo que me pareció interesante, if not a prophecy, que no es una profecía, pronounced, I believe, in 69 pronunciada creo que fue en el by the future 69 Pope por el Ratzinger. futuro Pope Ratzinger. He said, from the crisis of today, Él dice que de la crisis actual the church of tomorrow will emerge. surgirá una iglesia, la de mañana va a surgir, A church that has lost much. la que habrá perdido mucho, She will become small se reducirá, and will have to start afresh, more or less from the beginning. tendrá que iniciar de una forma fresca, básicamente desde She el will no comienzo. longer be able to inhabit the buildings she built in times Ya no of podrá prosperity. habitar en los edificios que construyó en tiempos de prosperidad. As the number of her faithful diminishes, Al disminuir sus fieles, she will lose many of her social privileges. también perderá gran parte de sus privilegios sociales. She will start again from small groups, Volverá a surgir de pequeños grupos, from movements, de movimientos and from a minority that will put faith in the center of experience. y de una minoría que volverá a poner la Experiencing fe en el centro de la experiencia. She will be a more spiritual church, Será una iglesia más espiritual. not presuming a political mandate No se arrogará un mandato político by flirting now with the left, now with the right. coqueteando ahora con la izquierda y ahora con la derecha. She will be poor, Será pobre,
and will become the church of the poor. y se convertirá en la iglesia de los pobres. Then people will see that little flock of believers Entonces la gente verá ese pequeño rebaño de as creyentes something wholly new. como algo totalmente nuevo. They will discover it as a hope for themselves, Descubrirán como una esperanza para sí mismos, an answer they had always secretly been seeking. la respuesta que siempre habían buscado en secreto. When I sometimes consider the current state of Christianity, Cuando a veces considero la condición actual del cristianismo, on the one hand dramatic, por una parte dramática, weighed down by confusion and division, con su carga de confusión y división, and on the other hand rich in beauty and encouraging newness, por otra rica en belleza y novedades alentadores, full of active, fruitful, and positive ferment, lleno de fermentos activos, and the genuine promises of renewal, fecundos, de positivos, de auténticos promesas renacidos. I then compare it with the divine design foretold by Christ Lo comparo entonces con el diseño And the divino speech- anunciado por Cristo and the scriptures for the church. y por las escrituras de la And I am iglesia, encouraged. y me siento alentado. Yet the thought arises in my heart Para mí, mi corazón se abre that we might still be far from the full realization of that final horizon and divine design. se abre el pensamiento que tal vez estemos todavía lejos de la plena realización del horizonte This thought, final however, de este plan. Sin embargo, can also strengthen our faith, también podría alentar nuestra fe, reminding us that the merciful one recordándonos que el misericordioso is not slow in keeping his promise, no tarda en cumplir su promesa, as some understand slowness, sino que es paciente con nosotros, but is patient with you, not wanting anyone to perish, no queriendo que ninguno perezca, but everyone to come to repentance. sino que todos procedan al In arrepentimiento. short, I believe En- a work still in progress, En corto, pienso en un trabajo de and progreso. likely to be so for many generations. En definitiva, para muchas generaciones With the venideras. Apostle Paul, I would conclude, Con el apóstol Pablo concluiría: may the God of hope, y el Dios de la esperanza, the God of hope, el Dios de la esperanza, fill you les llene with all joy and peace as you trust in con Him, todo gozo y paz so that you may overflow with hope en el creer, By para que the abundéis en la esperanza por el poder, by the energy of the Holy Spirit. por el poder del Espíritu. Amen. Amén. God bless you. Que Dios les bendiga.